la configuración cerebral y en efecto produzca bien o cause estas enfermedades. Entonces, pienso que es una información nueva para todos. De repente, por ahí algún alumno ya ha tenido nociones o de repente se topó con el artículo, bien, o con otro artículo que nos señala algo similar. Bien, pero me parece que para la mayoría de nosotros la información, la tesis que se plantea en este artículo es nueva. Bien, entonces el artículo nos va a servir para reflexionar esa idea, para entender, pues, ¿no?, diferentes aristas ligadas justamente al tema de la relación entre el virus de la COVID-19 y las enfermedades mentales. Bien, no solamente nos va a servir, pues, de una base informativa, sino también nos va a servir para que podamos reflexionar qué hemos hecho o qué podemos hacer, ¿no?, en ciertos casos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, voy a leer el texto. Por favor, me siguen atentos, bien atentos, para luego reflexionar, para luego debatir si es que se presenta alguna idea polémica. ¿Estamos de acuerdo? Empiezo con la lectura. Disculpen. A ver, nos dice, este año la Organización Mundial de la Salud declaró que solo durante el primer año de la pandemia del COVID-19, tanto la ansiedad como la depresión aumentaron un 25% en todo el mundo. Y los investigadores han seguido encontrando más pruebas de que el coronavirus causó estragos en nuestra salud mental. En un estudio de 2021, más de la mitad de los adultos estadounidenses reportaron síntomas de depresión grave después de una infección por coronavirus. El riesgo de desarrollar estos síntomas, así como otros síntomas de trastornos mentales, sigue siendo elevado hasta después de un año de haberse recuperado. Bien, este primer párrafo introductorio ya nos va dando la noción acerca de si el coronavirus tiene una implicancia directa o indirecta en las enfermedades mentales. Bien, se va infiriendo aquí que la tesis es que el coronavirus tiene una implicancia directa. ¿Por qué? Porque, a ver, comienzan diciéndote que, a ver, para el primer año de la pandemia, se entiende, al 2021, la ansiedad y la depresión aumentaron un 25% en todo el mundo. Desde ahí ya uno puede inferir que algo ha habido en la pandemia que ha permitido este aumento. Entonces, uno podría decir, ¿qué ha sido, profesor? ¿El virus directamente o los factores que ocasionó el virus? O las variables que ocasionó el virus. Entonces ya uno puede estar ahí, ¿no?, analizando esa situación. Y además debemos entender que este aumento es muy notorio porque se habla de un 25% de aumento de ansiedad y depresión, ¿no? Es decir, a ver, si uno tiene un aumento de 1, 2, hasta 5%, de repente puede pasar por desapercibido, pero un aumento de 25% ya no, pues no, es muy patente, muy evidente. Si bien es cierto, en épocas anteriores también la ansiedad, la depresión iban en aumento conforme pues el mundo se desarrollaba, la tecnología avanzaba, la globalización. Ahora pues no, este aumento ha sido muy notorio, muy grande. Bien, ¿qué nos dicen? Y los investigadores han seguido encontrando más pruebas de que el coronavirus causó estragos en nuestra salud mental. Entonces, mira, aquí ya, si relacionamos esta idea con la primera, ya vamos entendiendo que nos quieren decir que el coronavirus directamente causó, pues, no, estas enfermedades, estas patologías referidas a la salud mental. Y no solamente esa idea, fíjate la tercera idea, ¿no? La que te dice que un estudio de 2021, la mayoría o la mitad de los adultos estadounidenses reportaron síntomas de depresión grave después de una infección por coronavirus. Entonces no te está diciendo
después de la cuarentena, no te está diciendo después de perder a un ser querido, después de no seguir sus tareas cotidianas, no, te dice después de una infección por coronavirus. Entonces ahí ya nos permite inferir una relación directa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa además? Te dice la última idea. Después de haberte curado del coronavirus, hasta después de un año, puedes desarrollar estos síntomas que refieren a una enfermedad mental. Entonces, el virus está ahí teniendo una implicancia directa. Eso es lo que ya se va entendiendo de forma, pues, no, más o menos clara desde el primer párrafo. Bien, entonces fíjate tú la idea que te están proponiendo, bien, las puedes analizar, la puedes, pues, no sopesar con la otra idea, ¿no? La idea conocida acerca de que el coronavirus indirectamente había ocasionado, ¿no? En este caso te están diciendo de forma directa, eso es lo que se va entendiendo por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos entonces al siguiente párrafo, nos dice. No es de extrañar que la pandemia haya tenido un impacto tan grande. Es un acontecimiento de enorme trascendencia, señaló Siyad Al-Ali, epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington en San Luis y jefe de investigación y desarrollo en el sistema de salud de asuntos para los veteranos de San Luis. A ver, este segundo párrafo tiene una idea importante, ¿no? Una idea que es muy clara. La pandemia tuvo un impacto muy grande. La pandemia fue de enorme trascendencia. Esa idea es la que se resalta, ¿no? Porque luego ya te dan datos acerca del epidemiólogo que señala esa idea. Ya, pero a ver, nosotros podemos dar fe de eso, sí o no. Te preguntaría aquí, ¿podemos dar fe de eso? En efecto, porque nosotros hemos experimentado la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente a que suceda, pues, ¿no? Este hecho lamentable para la mayoría del mundo, bien, solo teníamos por ahí conceptos, por ahí teníamos teorías, ¿no? Acerca de cómo era una pandemia, qué implicaba una pandemia, ¿no? Etcétera, etcétera. Si bien es cierto, teníamos esos conceptos, esa pequeña teoría, no era lo mismo, pues, ¿no? Experimentar una pandemia. Ahora nosotros ya hemos experimentado la pandemia, hemos palpado la pandemia. ¿Y ha sido un impacto grande? Sí, porque no solamente ha impactado, fíjate tú, la salud física, también ha impactado la salud mental. No solamente ha impactado todo el campo de la salud, ha impactado también el plano económico, ¿no? Muchas personas sufrieron, muchas personas, ¿no? Perdieron el negocio que les daba de comer. Ha afectado también el plano académico. Sí, lo ha afectado, ya sea de forma negativa o positiva. De repente en un principio de forma negativa porque no se habían señalado los mecanismos, las herramientas para desarrollar una clase de manera virtual. De repente después recién hubo capacitación y todo eso y se pudo implementar, pero en principio la afectó de forma negativa y la atrasó. Bien, y no solamente desde esa perspectiva, sino también la atrasó porque hay muchas personas que no tienen pues los aparatos bien para conectarse virtualmente y seguir una clase. Claro que después puedes hallar algo positivo como el hecho de que, bueno, estimuló que haya clases virtuales que de repente en algunas situaciones son mejores que las presenciales, sí, pero en una primera etapa pues la afectó, eso sí. Bien, entonces ha tenido un impacto tremendo. Bien, diría yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, sobre todo negativa. Bien, en principio, que luego sí hemos podido superar y todo eso, sí, pero un impacto negativo y sobre todo por la salud, ¿no? Y en este caso la salud mental. Ahora, por ahí de repente alguien me diría, no, profesor, pero para algunos ha tenido un impacto positivo, ¿no? Sí ha sido un gran impacto, ha sido de enorme trascendencia, pero de enorme trascendencia positiva o un impacto positivo. ¿Por qué? Porque, a ver, les ha favorecido, ¿no? Por ejemplo, algunas personas señalan que ahora
están más cómodas trabajando en su hogar, ¿no? Que la pandemia le permitió trabajar desde su hogar, ya no tenían que salir y enfrentarse a la terrible congestión, enfrentarse pues los peligros de la calle o perder tiempo, ¿no? En alistarse, ir hasta el trabajo, regresar, no. Han estado más cómodos, se sentían mejor y todo eso. Bien, han tenido más tiempo también para desarrollar otras actividades, etcétera, etcétera. Sí, puede ser también que algunas personas interpreten que ha tenido en líneas generales un impacto positivo, pero para ellas, pues, ¿no? Porque en líneas generales diríamos que ha tenido en principio un impacto muy negativo, que de repente ahora estamos ya apaciguando, no estamos calmando, bien, estamos atenuando ese impacto negativo. A ver, entonces nos vamos. Sí, sí, mi estimada, a ver, por favor. Profesor, también sería para las personas que decidieron crear un negocio virtual o una tienda virtual. Fue un impacto positivo también para ellos. Claro, claro, también, por ejemplo, ahí podríamos hallar un impacto positivo, ¿no? A propósito del primer impacto negativo, ¿no? Porque las estimuló a crear esa tienda virtual a propósito de que le cerró, pues, el espacio físico, ¿no? Entonces, claro, ahí también podríamos ver un espacio eh, en todo caso, un impacto, perdón, positivo. Bien, nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, los problemas de salud, el duelo por perder a seres queridos, el aislamiento social y la interrupción de las actividades cotidianas fueron la combinación perfecta que contribuyó al desasosiego, sobre todo al inicio de la pandemia. Pero en comparación con quienes no se contagiaron y también enfrentaron las dificultades de pasar por una pandemia, parece que las personas que se enfermaron de COVID-19 son mucho más propensas a sufrir una gama de problemas de salud mental. Ya, fíjate tú, este párrafo tiene dos partes interesantes. Ya, la primera es esta. La primera es esta porque se está relacionando con el párrafo anterior, ¿no? Con el impacto, bien, que ha tenido la pandemia. ¿Y por qué tuvo ese impacto grande? Bueno, aquí se refiere simplemente a cuestiones ligadas a la cuarentena, ¿no? O que sucedieron en plena cuarentena, ¿no? Los problemas de salud, por ejemplo, que no habíamos señalado, el impacto de perder seres queridos, el aislamiento social que operó en la cuarentena, la interrupción de las actividades cotidianas, ¿no? Eh, te dice, aumentaron pues la probabilidad de que las personas se presenten, no tristes, bien, aumentaron el desasosiego, aumentaron el hecho de que las personas puedan estar vulnerables, bien, y eso pues es lógico, ¿no? A ver, el hecho de que tú pierdas un ser querido afecta y afecta mucho, bien, el aislamiento social, señor o señora, ¿afecta o no? Afecta, pues, ¿no? Porque nosotros somos seres sociales. Bien, es decir, todo lo que ha conseguido el ser humano hasta ahora ha sido gracias a la capacidad social, ha sido gracias a que ha trabajado en conjunto. Bien, no ha sido gracias a que se ha aislado, no, porque si estuviéramos aislados no seríamos pues una civilización desarrollada. La interrupción de las actividades cotidianas también, ¿no? A ver, tú estabas acostumbrado, por ejemplo, a salir, ¿no? A ir con tus amigos a caminar, a pasear, no sé, otras personas a ir a las discotecas, a los bares, a los karaokes, etcétera. Otras personas a ir a pelotear, a jugar vóley, etcétera, etcétera, ¿no? Otras personas de repente a salir con sus familias, cualquier cosa, ¿no? Las actividades cotidianas que tú estabas, ¿no? A las que tú estabas acostumbrado. Bien, el hecho de cambiar esas actividades cotidianas de un día para el otro afecta, porque nosotros tenemos un espíritu de libertad, pues, ¿bien? Y queremos hacer lo que nos parece a nosotros que es lo correcto o que nos va a favorecer o que nos va a llevar a cierto estado de alegría, ¿bien? Entonces, ¿afecta sin ninguna duda? Sí. Bien. Ahora, la otra parte ya se relaciona más bien con el primer párrafo, no con el segundo párrafo. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, te dice, pero en comparación con quienes no se contagiaron
mira, sigue aquí, parece que las personas que se enfermaron de COVID son mucho más propensas a sufrir una gama de problemas de salud mental. ¿Por qué se relaciona con el primer párrafo? Porque claramente está la idea implícita de que el coronavirus afecta directamente a la salud mental, ¿bien? O en todo caso al estado mental y con ello pues ocasiona enfermedades mentales. Bien, porque si los que no se contagiaron no son tan propensos como los que sí se contagiaron, entonces eso nos permite inferir que el virus pues tiene ahí una gran determinación en los problemas de salud mental. Y no solamente los factores que ocasionó el virus, no solamente la cuarentena, no solamente el perder un ser querido, no solamente pues no el hecho de no poder realizar las actividades cotidianas, no solamente ello, sino el virus también de forma directa. Bien, entonces por esa razón esta segunda parte se relaciona, fíjate tú, con esa idea bien clara, ya advertida en el primer párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ten en cuenta esa idea. A ver, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, el coronavirus tiene algo que sí afecta al cerebro, comentó Al-Ali. Algunas personas se deprimen, mientras que otras pueden sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, problemas de memoria y trastornos en su capacidad sensorial. Sin embargo, otras no presentan ningún padecimiento neurológico ni psiquiátrico, aseveró. Bien, aquí por ejemplo ya se entiende que se está relacionando de forma directa el coronavirus con los problemas de salud mental. Ya esto lo ha decantado el autor de una forma explícita. Bien, te dice, el coronavirus tiene algo que sí afecta el cerebro, comentó Ala Ali. Algunas personas se deprimen. Entonces, el coronavirus, te están diciendo el coronavirus, bien, ocasiona directamente que las personas se depriman. Ocasiona que algunas personas puedan sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, problemas de memoria y trastornos en su capacidad sensorial. Bien, entonces la relación directa ya se dijo de una forma más clara y es la relación que se está aquí argumentando, se está defendiendo. Ahora, de repente con algunas patologías señaladas no podemos tener una corroboración directa nosotros, porque forman parte de una investigación. Pero, por ejemplo, con los trastornos en la capacidad sensorial, por lo menos algunas personas que hemos tenido COVID-19 y que nos afectó el olfato y el gusto, sí podemos dar fe de ello, ¿no? Porque, a ver, recuerda que un síntoma de la COVID era que se te vaya totalmente o parcialmente el olfato y el gusto. Por ejemplo, a mí me sucedió, ¿bien? Y entonces, si se te va esa capacidad sensorial, obviamente el virus tiene una implicancia ahí, pues, ¿correcto? Y esa capacidad sensorial obviamente tiene una base neurobiológica. Entonces, claramente podemos inferir ahí que sí, pues no, el coronavirus puede afectar directamente el buen funcionamiento del cerebro, el correcto funcionamiento de este. Bien. Ahora, respecto a las otras patologías, tendríamos que ver qué dicen pues las investigaciones, ¿no? Cómo es que sucede. Bien. Pero ya hay datos consistentes de que sí sucede lo que nos están proponiendo aquí como hipótesis, como tesis. Ahora, ¿qué más te dice este párrafo? Nos dice, sin embargo, otras no presentan ningún padecimiento neurológico ni psiquiátrico. Bueno, pueden haber personas que escapan a la regla, ¿no? Pueden haber personas que tienen un sistema inmunitario fuerte, bien, un sistema inmunitario que es difícil, pues, ¿no? De contrarrestar, y entonces son las que justamente se señalan aquí. A ver, pero a ver, ya nos han dicho que el coronavirus se afecta directamente, ¿no? Al cerebro y en efecto con ello se desarrollan enfermedades de tipo mental. Pero no nos han dicho cómo es que afecta directamente al cerebro. Nos parece que el siguiente párrafo nos va a señalar eso. A ver, veamos
el siguiente párrafo. Nos dice: los científicos siguen estudiando el modo preciso en que el coronavirus altera el cerebro, pero las investigaciones ya comienzan a ofrecer algunas explicaciones posibles. Por ejemplo, unos cuantos estudios han revelado que el sistema inmunitario de algunas personas se satura al enfermarse. Es posible que terminen con inflamación en todo el cuerpo e incluso con el cerebro, en el cerebro. También existen pruebas de que las células del endotelio que recubren los vasos sanguíneos del cerebro se ven afectadas durante un ataque de COVID-19, lo cual puede permitir que, de manera inadvertida, penetren algunas sustancias nocivas que afectan el buen funcionamiento mental. Además, según Al-Ali, en algunos pacientes, las células llamadas microglia, que por lo general trabajan en las labores de limpieza del cerebro, pueden descontrolarse, atacar a las neuronas y perjudicar las sinapsis. Bien, tú ya sabes que las sinapsis son estos procesos mentales que permiten el buen funcionamiento cerebral, ¿no? Son procesos que siempre van sucediendo en el cerebro para que el funcionamiento de este opere de manera óptima. A ver, entonces, ¿cómo es que el coronavirus afectaría directamente la configuración cerebral? No ciertas zonas del cerebro, y con ello, pues, también permitiría originar estas enfermedades de tipo mental. A ver, el primer caso te dice, a ver, es posible que se inflame el cuerpo y el cerebro cuando te infectas con este virus. Entonces, si inflama el cerebro, obviamente eso va a hacer que el cerebro no funcione de manera correcta. Bien, el cerebro no va a tener un funcionamiento adecuado y entonces las funciones, las capacidades van a empezar pues a estar inestables y con ello se pueden generar pues estas patologías. ¿De qué otra forma? También afectan las células del endotelio, te dice que recubren los vasos, sanguíneos del cerebro. Entonces, si afectan estas células que recubren los vasos sanguíneos, van a afectar también, pues, no el óptimo funcionamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre no va a circular de manera correcta, de manera fluida como se espera en el cuerpo humano, porque tú sabes que todas las partes del cuerpo humano necesitan que la sangre fluya de manera correcta para que lleve los nutrientes, pues no esas partes. Sabemos que la sangre es la encargada de llevar los nutrientes a todas las partes del cuerpo humano. Entonces, si el coronavirus afecta esa función, también pues está de manera directa, bien, achacando otras zonas del cerebro o otras partes del cerebro, y ello también puede originar que se produzcan estas enfermedades mentales. Pero también, fíjate tú, ataca, te dicen algunos pacientes, a las células llamadas microglia, que son las que se encargan de las labores de limpieza del cerebro, ¿no? Estas células pueden descontrolarse y te dice atacar las neuronas y perjudicar la sinapsis. Bueno, sabemos que las neuronas son importantes, ¿no? Por ejemplo, para la actividad del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, para las actividades del procesamiento de información. Bien, sabemos que las sinapsis son importantes para que el cerebro se vaya autorregulando, entonces, y para que vaya viendo el correcto funcionamiento. Si afecta a ello, bien, el coronavirus obviamente puede afectar, ¿no?, el estado mental y producir enfermedades mentales. Entonces vemos cómo va afectando de forma directa. Bien, ya entonces hasta aquí el texto, o en todo caso la argumentación, cumplió con sustentar las razones, bien, del por qué afecta directamente el coronavirus al cerebro. Bien, y no como se pensaba, se creía solamente de forma indirecta. ¿Estamos de acuerdo?
aquí ya cumplió, ya te dijeron las causas e incluso ya te dijeron cuáles son los problemas o las patologías que ocasionan. Veamos qué más nos sigue diciendo el texto. A ver, nos dice el siguiente párrafo. Es posible que el COVID-19 afecte incluso la diversidad de las bacterias y microbios del intestino, puesto que se ha demostrado que estos microbios producen neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, los cuales ayudan a regular el estado de ánimo. Este cambio podría ser el origen de algunos problemas neuropsiquiátricos. Fíjate tú, es posible, ¿no?, que también afecte los microbios que producen estos neurotransmisores tan conocidos por nosotros, la serotonina y la dopamina. Bien, ¿qué hacen estos neurotransmisores? Bueno, claramente te lo dice aquí el artículo, regulan el estado de ánimo. Entonces, se entiende que son muy importantes porque nuestro estado de ánimo para nosotros va a ser determinante respecto a nuestra actitud, respecto a la actitud que nosotros tengamos frente a ciertos problemas, frente a ciertas situaciones, ¿no?, a ciertas actividades, ¿no? En el campo deportivo, por ejemplo, el estado de ánimo es muy importante, ¿no? Ya. Entonces, el coronavirus incluso puede afectar estos microbios que se encargan de producir estos neurotransmisores. Y entonces ahí vemos que también, pues, ¿no?, puede tener una implicancia directa que luego a nosotros nos va a traer, pues, problemas ligados a la salud mental si es que llega a afectar, ¿no?, de manera ya corroborada, bien, porque aquí se habla de forma potencial. Si llega a afectar de manera, pues, cierta estos microbios, entonces diríamos que sí, pues, ¿no?, va a afectar directamente también el estado de ánimo. Si tenemos un mal estado de ánimo, obviamente eso va a ocasionar que se originen las enfermedades mentales. ¿Estamos de acuerdo? Nos vamos al siguiente párrafo, entonces. Uno de los factores de riesgo más importante para la depresión después de una infección por COVID-19 o tras una enfermedad grave es haber sido diagnosticado con algún trastorno mental antes de enfermar. Megan Hosse, una psicóloga de rehabilitación que trabaja con pacientes de la unidad de terapia intensiva en el hospital Johns Hopkins, mencionó que las personas que tuvieron síntomas graves de COVID-19 y debieron permanecer en el hospital durante su enfermedad también tienen más probabilidades de sufrir de depresión. Bien, este párrafo también hay que verlo, pues, ¿no?, de dos formas, ¿no? O hay que separarlo. A ver, esta primera parte, por ejemplo, nos señala acerca de una predisposición que nos hace a nosotros más propenso a desarrollar una enfermedad de tipo mental, ¿no?, o una patología relacionada, pues, ¿no?, a el espectro mental. Bien, por ejemplo, te dice, las personas que han sido diagnosticadas con un trastorno mental y luego desarrollan la enfermedad de la COVID-19 son más propensas o tienen más probabilidades de enfermarse con una patología de tipo mental. Bien, que otras personas, por ejemplo. Entonces son más vulnerables estas personas. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, ya te dan otra idea, ¿no? La especialista Hosse, ¿qué te dice? A ver, te dice, mencionó, desde aquí, mira, desde aquí, mencionó que las personas que tuvieron síntomas graves de COVID-19 y debieron permanecer en el hospital durante su enfermedad, también tienen más probabilidades de sufrir de depresión. Aquí nosotros tendremos que analizar e inferir por qué, profesor. ¿Por qué las personas que tuvieron que enfrentar la enfermedad en el hospital son más propensas a sufrir de depresión que las personas que, por ejemplo, enfrentaron la enfermedad solamente en su casa? Bueno, eso es sencillo de responder. A ver, pensemos en las personas que enfrentaron la enfermedad en su casa.
A ver, en la mayoría de casos supongo que se aislaron, ¿no? Estuvieron en su cuarto, bien, pero ellos entendían o sabían que sus familiares estaban, ¿no? Cercanamente ahí, a un cuarto, 2 cuartos, bien. Incluso podían de repente conversar con sus familiares, ¿estamos de acuerdo? Señalar cómo se sentían, expresarles, pues, ¿no? Sus sentimientos, etcétera, etcétera. Bien. Y además de ello, deberíamos entender que esas personas estaban pues solas en su cuarto, si es que se habían aislado, ¿no? De repente algunas no se aislaron, ¿no? Pero si se habían aislado, estaban solas en su cuarto, no veían una situación estresante ni nada por el estilo. Bien, todo tranquilo. Ahora, comparas esa situación con la persona que ha enfrentado la enfermedad en el hospital. Está en el hospital, incomunicado, no permitían, sabemos, entrar a familiares, bien, tampoco permitían en algunos casos que tengan celulares las personas, bien, totalmente incomunicados, no podían expresar sus sentimientos, no podían hablar con alguien acerca de cómo se sentían. Eso no se podía hacer con los doctores o las enfermeras, ¿no? Porque había alta demanda en ese tiempo, entonces los doctores, las enfermeras o las doctoras no tenían ese tiempo, bien, para escuchar a los pacientes. Pero no solamente eso, ¿no? No solamente estar incomunicados, estar pues solos. Han visto varias situaciones lamentables, ¿no? Situaciones en las que personas han fallecido, personas en las que, o situaciones, perdón, en las que personas están a punto de fallecer, situaciones desesperantes, etcétera, etcétera. Y esas situaciones, pues, no deberíamos entender que son estresantes, han sido estresantes para ellos, porque ellos pudieron pensar que de repente ellos eran los próximos, ¿no? En pasar esas situaciones. Entonces, es totalmente diferente, pues, a cómo se ha vivido en el hospital, a cómo se ha vivido en la casa, ¿no? A cómo se ha luchado contra la enfermedad en el hospital y cómo se ha luchado contra la enfermedad en la casa. Totalmente diferente, mis estimados. Por eso es que estas personas que han luchado contra la enfermedad en el hospital tienen más probabilidades de sufrir de depresión, ¿no? Porque han vivido situaciones estresantes pues más agudas, más intensas. Bien, nos vamos entonces al siguiente párrafo. Según algunas estimaciones de la OMS, las personas jóvenes tienen un riesgo mucho mayor de presentar conductas suicidas y autodestructivas después de enfermar de COVID. Es probable que haya más mujeres que hombres que reporten repercusiones en su salud mental después de la infección. También es más probable que las personas con enfermedades físicas preexistentes como asma, cáncer y cardiopatías desarrollen trastornos mentales después de la COVID. Profesor, ¿qué está haciendo este párrafo? Bueno, te está dando ciertos factores que hacen a ciertas personas o a ciertos grupos más vulnerables. ¿Más vulnerables respecto a qué? Respecto a desarrollar, pues, estas patologías de tipo mental. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas personas? Por ejemplo, te señala el hecho de que las personas jóvenes son un grupo, pues, no de mayor riesgo de presentar, pues, no estas patologías. Y a propósito de presentar, pues, conductas suicidas y autodestructivas, que se tienen que prestar atención, obviamente. Bien. ¿Qué otra variable, qué otro grupo, profesor? Te señala que, por ejemplo, a diferencia de los hombres, las mujeres son más propensas. Ahora, cuando se dice que son más propensas, no se quiere decir que el otro grupo no va a desarrollar, ¿ah? Señores, se debe entender como más propensa simplemente como el hecho de que tiene más posibilidades de desarrollar. Bien, no como el hecho de que el otro grupo no lo va a desarrollar, pues. Bien, ¿qué más? También las personas con enfermedades físicas preexistentes, te dice, también son más propensas, tienen más posibilidades de desarrollar estas patologías de tipo mental. A ver, las personas que, por ejemplo, tienen asma, cáncer
o cardiopatías. Bien, también tienen más posibilidades de enfrentarse con estas enfermedades mentales. A ver, nos vamos al siguiente párrafo, nos dice. Asimismo, es más probable que las personas que sufren alteraciones importantes del sueño, aislamiento social o algún otro cambio conductual significativo, como la cantidad de alcohol que consumen o el tipo de medicamentos controlados que toman, desarrollen depresión después de que desaparezcan los síntomas físicos de la COVID. Sabemos que la existencia de otros factores estresantes puede augurar síntomas de depresión en el futuro, señaló José. Algunos estudios revelan que, en general, las personas que viven con esos factores estresantes pueden ser más vulnerables a desarrollar COVID persistente. A ver, entonces este otro párrafo es similar al párrafo anterior, ¿no? Te sigue dando variables, ¿no? Te sigue señalando personas, tipos de personas que son más propensas a desarrollar estas patologías. Por ejemplo, aquí te señalan que las personas que sufren de alteraciones importantes del sueño también son más propensas. ¿Qué alteraciones del sueño? ¿No? Por ejemplo, no dormir bien, no tener una buena hora regular del sueño, bien, no poder dormir, bien, de repente no darle las horas necesarias al sueño, bien. ¿Qué otros factores? El aislamiento social también, ¿no? Sería otro de los factores que ocasionarían que tú seas más propenso de desarrollar, pues, estas patologías de salud mental. ¿Por qué el aislamiento social? Bueno, ya sabemos que el hombre es un ser social, mis estimados. Entonces, si tú te presentas ciertamente huraño, alejado, si no interactúas, eso puede, pues, afectar tu estado mental. Bien. El consumo de alcohol también te dice, se debe entender en grandes cantidades, ¿no? También es otro de los factores que estimulan a que tengas más posibilidades de desarrollar una enfermedad de tipo mental. También que el hecho de que tú consumas o tomes medicamentos controlados, ¿no? Que tengas cierta prescripción de medicamentos, también podría ocasionar que seas más propenso a desarrollar estas enfermedades mentales. Ahora, aquí el párrafo señala también otros factores estresantes. Deja abierta la posibilidad ahí, no da a entender a qué se refiere con otros factores estresantes, pero suponemos que puede referirse, pues, no a factores estresantes de tipo familiar, los problemas que pueden surgir en la familia, o los problemas que pueden surgir en el campo laboral, ¿no? También puede ser en el ambiente académico. Bien, suponemos que a eso se refieren con otros factores estresantes, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? A veces suceden problemas en la casa, en el centro académico o en el centro laboral que nos resultan, pues, no muy estresantes, que incluso, pues, hacen que nuestro estado de ánimo esté hasta los suelos. Bien, nos vamos entonces al siguiente párrafo. Nos dice: es normal que mientras estemos en la parte más difícil y combatiendo la infección viral, nos sintamos cansados y nos duele la cabeza. Cuando nos sentimos muy mal a nivel fisiológico, esto puede afectar nuestro estado de ánimo, señaló José. Yo jamás diagnosticaría a alguien con depresión cuando se encuentra en la fase aguda de una infección por COVID. Ah, entonces, cuando la persona está en pleno desarrollo de la enfermedad por la COVID-19, no podemos decir que tiene depresión o ansiedad, porque esos síntomas que evidencia son parte o son a causa del cansancio que siente físicamente, ¿no? De repente el dolor corporal que siente. Bien. Entonces, profesor, ¿cuándo podemos decir que esa persona que ha desarrollado la enfermedad por COVID-19 también tiene un problema de tipo mental? ¿Cuánto tiempo después de la enfermedad, profesor? Bueno, eso se va a decir, fíjate tú, en el siguiente párrafo. Te dicen, pero según Joshi, si el cansancio
y la sensación de agobio persisten de 2 a 6 semanas después de la infección por COVID y comienzan a entorpecer nuestras actividades cotidianas o a afectar de manera negativa nuestras relaciones interpersonales, esto podría ser un signo de depresión. Entonces tú tienes que ver esto. La persona se recupera y si luego de recuperarse aproximadamente 15 días después sigue con esos síntomas, es decir, sigue como que agobiado, no optimista, negativo, si sigue cabizbajo, entonces podría sí ahí haber desarrollado depresión. Bien, solamente después de, o aproximadamente a partir de 14, 15 días después de haberse recuperado. Bien, no en la misma enfermedad, ten en cuenta eso. Bien, para que no confundas los síntomas a causa de la pesadez corporal, bien, y los síntomas de la depresión. A ver, nos vamos a el último párrafo, nos dice este. Es posible que algunos pacientes con depresión también experimenten de manera persistente tristeza, llanto, irritabilidad, cambios de apetito o peso, problemas para pensar o concentrarse, sentimientos de una tremenda culpa, inferioridad o desesperanza. Es posible que las personas que sufren de depresión profunda a menudo piensen en la muerte y tengan ideas suicidas, aseveró José. Ya, la primera parte te da algunos síntomas de la depresión, ¿verdad? Entonces, si ves esos síntomas, podrías ya de cierta manera asegurar que esa persona está teniendo un cuadro de depresión, ¿no? Si ves que una persona está muy triste luego de recuperarse aproximadamente 14, 15 días después, entonces podría tener depresión. Si ves que está muy sensible, llora mucho, también. Si está muy irritable, también, ¿no? Si tú le dices algo que no le debe amargar, pero le amarga de forma muy intensa, también podría tener depresión. Si tiene cambios en el apetito, peso, si no quiere comer cierta comida, baja de peso, ¿no? O sube de peso, no sé, también podría tener, ¿no? Depresión. Bien, toma en cuenta esos síntomas. Ahora, la última idea es totalmente importante y también es una idea que quiero que tomes en cuenta porque te dice, a ver, es posible que las personas que sufren de depresión profunda a menudo piensen en la muerte y tengan ideas suicidas, aseveró José. Esta idea nos permite entender a nosotros, mis estimados, que este tema no se debe tomar a la ligera, no se debe tomar como un tema X, como un tema, que ya, bueno, está bien para hablar en clase y ya, ¿no? Un tema que lo soslayo, que lo dejo de lado. No. Bien, esta última idea nos permite entender a nosotros que el problema de la salud mental es un problema, pues, muy importante. Bien, un problema muy grave al que le debemos dar importancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que atacar el problema desde ya si es que vemos algún caso, porque si no lo hacemos, si esperamos, mañana, pasado mañana, el siguiente mes puede ser muy tarde, ¿no? Ya has visto tú que la depresión incluso puede llevar hasta el suicidio. Bien, a ver, tengo valientes aquí que quieren opinar. A ver, el primer valiente es Armas Sangama, por favor. A ver, Armas Sangama, ¿no está? ¿Ha sido involuntario? Sí. Bueno, Rodríguez Farfán, entonces. Rodríguez Farfán. Ya, a ver, tampoco. Torres de esa. Torres de esa. Rodríguez Villar o Chauca Soto. A ver, ¿quién se anima? Profesor, ¿se puede? Sí, sí, mi estimado, a ver, por favor. Ya, ya, buenos días. Sobre el texto quería, ya,
acá podemos hablar sobre que la pandemia, como antes se mencionó, provocó que nuestra salud mental se afectara. Y esto también dando que cabe recalcar que después de recuperarse así de la infección, la depresión, así como síntomas y eso como la ansiedad, podría durar hasta un año. Este fue un hecho quizás histórico que toda la humanidad lamenta. Afectó cada aspecto de nuestras vidas y en toda la tierra, algunas personas les favoreció, pero hubo otras que la pasaron muy mal. La pérdida de eso, añadiendo la pérdida de seres queridos y el aislamiento, que son factores que suman al desatento mundial que hemos vivido. Y depende de algunos factores, dependiendo de factores, así como síntomas como la inhibición de sentidos, como el tacto, el oído, la vista, quizás, hasta algunas personas que podrían tener el sistema inmunológico débil, que podrían sufrir más. Mm, y queriendo terminar, que al final del texto se menciona que afecta a algunas bacterias que tienen que ver con cambios de estado anímico y quizás también al sistema endocrino. Las personas que están en hospitales así, es como un bajón emocional para todos, porque luchan con algo que antes quizás nunca se ha visto y cada día piensan si cada aliento que generan podría llegar a ser el último, sumando así desesperanza y muerte. Y eso es todo, profe. Muchas gracias. Sí, 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 entiendo, mi estimado. Justamente por eso es que también he propuesto el artículo, ¿no? Para sensibilizarlos, para que ustedes también sensibilicen, ¿bien? Para que si ustedes puedan ayudar, ayuden, para que si ustedes, si conocen un caso y no pueden ayudar solo el caso, entonces pidan ayuda también a su familia para que ayuden o a sus amigos, ¿bien? Es importante, el tema no es un tema que debemos dejar de lado, por más que de repente a los que les debe interesar, no al gobierno, al Congreso, pues no, que deberían promover políticas para contrarrestar estos problemas, no les interese, bueno, por lo menos nosotros hay que hacer algo, porque si no, después lo podemos lamentar. Bien, a ver, quería precisar algo aquí en el chat, me dijeron, el segundo párrafo se puede tomar como falacia ad verecundia. A ver, la falacia ad verecundia se presenta cuando se quiere sustentar una tesis solamente porque un especialista lo ha señalado. Ahora, en el segundo párrafo no se señala esa noción, no, no es que se sustente la tesis solamente porque lo está señalando el epidemiólogo, simplemente se da la idea del epidemiólogo. Y yo he explicado esa idea a partir de los hechos. Yo no he dicho que simplemente eso es correcto porque lo ha dicho el epidemiólogo, ¿no? Si hubiera sido así, así se hubiera presentado la falacia. Bien, pero no ha sido el caso. Tengan cuidado con diferenciar eh, cuándo se presenta o no la falacia. Bien, a ver, a ver, Torres de esa, señores, no, no tiene nada que opinar. Bueno, ya. Rodríguez Villar, a ver, Torres de esa, a ver, Torres de esa, otra vez levanta la mano, a ver, mi estimado. Ya. Sí, ¿se me escucha? Sí, mi estimado, a ver, por favor. Frente al texto que se nos ha presentado más que nada los síntomas, o bueno, efectos negativos que ha traído consigo el COVID. Y como tal, se nos ha explicado mucho más allá de eso, los aspectos psicológicos negativos que se ha traído consigo, más allá del aspecto médico. También se nos ha extrañado estos ciertos acontecimientos, siendo también esto de carácter importante, por ejemplo,
esa afección al cerebro que generalmente no se habla mucho, al igual que la depresión causada por el mismo, también el sufrimiento cerebrovascular, ansiedad, problemas de memoria, etcétera. Se nos ha llegado a dar esta investigación mediante el The New York Times, que fue hecha por... Yes. Ya, sí, sí, mi estimado. En efecto, ¿no? Y la tesis importante aquí, más allá de lo que yo quería hacer, más allá de quererlos sensibilizar, es la tesis científica que se propone, ¿verdad? La tesis que te dice que el coronavirus puede afectar directamente a la salud mental y no como se sostenía bien desde un inicio de la pandemia o pospandemia, ¿no? Por lo menos en nuestro medio, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto, que lo hacía de forma indirecta, ¿no? Eso se entendía, pero no. Aquí la tesis es que afecta de forma directa, te han dicho cómo, te han señalado, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona? Bien, se ha desarrollado desde mi punto de vista una argumentación sólida, bien, una argumentación consistente. A ver, Cabrera Nima, Cabrera Nima, señores. Ya, Tapia Pariona, Tapia Pariona, Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha? sí, mi estimado, por favor. Ya, profesor, quería también hablar sobre que hay puntos que quizás no se han tomado en cuenta, porque hay gente también que ha pasado estas adversidades, pero también ha desarrollado un carácter de mayor resiliencia ante todas las adversidades. Ese es un punto que debemos ver en los aspectos psicológicos de las personas que han estado durante la pandemia. Y quizás en mayor o gran medida eso se debe expresar para las personas que también padecen sobre esos ansiedad de depresión, ante el aislamiento, deben también integrarse entre la sociedad. Pues el compartir una misma enfermedad entre todos, de alguna forma, integra esa concepción de ayudarnos mutuamente entre todas las personas. Nos da una finalidad hacia buscar una mayor seguridad. En efecto, sí, muy, muy bueno tu aporte, ¿no? Sí, si bien es cierto, ha aumentado, sí, la proporción de estas enfermedades, también puede verse de repente en algunas situaciones que las personas que le han pasado mal, bien, han podido sobreponerse a esa situación y se han forjado un carácter, pues, no más luchador, no más, más fuerte, bien, y les ha servido como buena experiencia de vida, de repente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso también pudo haber pasado en varios casos, ¿no? De repente por ahí conocemos alguno. Bien, a ver, el último, mis estimados, o la última, a ver, González Ticona, por favor, se nos acaba el tiempo. Sí, profe. Bueno, rescatando informaciones del texto, pues cabe recalcar que el coronavirus puede afectar diversas enfermedades mentales, como la ansiedad, la depresión, y pues siempre tener en cuenta todo esto, ¿no? Todo puede causar graves consecuencias. Por eso también sería recomendable para aquellas personas que tienen ciertas patologías mentales, pues ver con un psicólogo para que les orienten, ¿no? También em, recalcando lo del texto por ciertas razones, ¿no? También por la pérdida de un ser querido, em, por, por diversas, ¿no? También sería como que tener en cuenta todas esas informaciones, ¿no? Y ya. Claro, claro, sí, en efecto, mi estimada, sí, lo que señalas es importante, ¿no? También, si nosotros tenemos o percibimos que estamos, pues, desarrollando una enfermedad de tipo mental, sería bueno bien acudir a un psicólogo, sería bueno hablar con un especialista, bien sería bueno buscar ayuda, ¿correcto? Ahora va a pasar que muchas veces las personas no se van a dar cuenta, bien, entonces ahí nosotros podemos ayudar, si es que vemos los síntomas señalados en el texto. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón también es que puse el texto
que hemos leído, bien, porque iba a ayudar a sensibilizar. Bien, mis estimados, muy bien, ustedes muy participativos, me gusta, bien, me gusta que reflexionen acerca de lo que se propone, bien, esa es la clave, así tienes que analizar el texto en la etapa pre y tienes también que presentarte así en tu etapa universitaria, bien, muy bien, nos vemos entonces el siguiente sábado. Que tengan buen sábado, buen fin de semana. Abrazos para todos. Cuídense, mis estimados. Hasta el siguiente sábado. Cuídense, cuídense. Abrazos. No, profesor, que Hasta tengamos luego, una profesor. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.